past the chillest towns, past my window. I can see a washed out moon through the fog. Bien, queridos hermanos, un texto bastante largo, ¿verdad? Así que no lo voy a leer nuevamente. Pero sí les desafío que puedan mantener sus Biblias abiertas porque vamos a ir revisando todo el texto en verdad. El tema que nos toca hoy tiene que ver con el dinero. El dinero. Qué importante tema para hoy, ¿cierto? Todos nosotros, desde tiempos muy antiguos y desde todas partes del mundo, hay gente que está interesada en acumular riqueza. La gente siempre está buscando hacerse rica. En la televisión dan un programa súper interesante, no sé si entretenido, pero interesante, en el Discovery Channel, que se llama La Fiebre por el Oro. Y estas son personas, son mineros que son capaces de dejar su familia, su comodidad, sus hogares para ir en busca del oro. Es como bastante interesante porque lo que ellos encuentran después lo venden y se hacen multimillonarios. Entonces ellos son capaces de entregar, de sacrificar muchas cosas por el oro. Y hay muchos otros ejemplos. No es casualidad que muchos de nosotros, mucha gente que conocemos, está buscando, por ejemplo, las mejores pegas con los mejores sueldos, aspirando a eso. Yo no trabajo por menos plata. No es casualidad que cuando los juegos de lotería están acumulados, filas enormes en los supermercados, los distintos negocios. No es casualidad que gente deje sus vidas en los casinos de juegos. El ser humano está buscando riqueza. Siempre nos ha llamado la atención la riqueza. Y en los tiempos de Eclesiastés no era la excepción. En aquella época también había hambre de riqueza. Mucha gente estaba deseoso por hacerse rico, por acumular y acumular. Y era una época en que el comercio estaba en su pico. Entonces mucha gente estaba deseoso de ser rico, de acumular y de acumular. Entonces lo que va a hacer el autor de Eclesiastés es advertir al pueblo de Dios sobre esta búsqueda de riqueza como la fuente de nuestras vidas. Eso es lo que él va a advertir en estos textos. Y no tan solo nos va a advertir, sino también él nos va a alentar. ¿A qué cosa? A disfrutar las cosas que tenemos, a disfrutar los distintos dones, los distintos regalos que Dios nos ha dado y a contentarnos con eso. Entonces, el autor de Eclesiastés nos va a dar tres verdades que vamos a desglosar. Y la primera verdad es que Salomón nos va a decir es que el dinero siempre pone en peligro las relaciones significativas. Si ustedes miran en sus celulares o en sus Biblias, en el capítulo 4, del versículo 7 al 12, Salomón va a decir que el dinero pone en peligro todas las relaciones significativas. Fíjense cómo parte Salomón. Él se percata de otro absurdo y ve a un hombre solitario. Es interesante porque él no da nombre, él no dice que es él, es un hombre que fácilmente puede ser tú, puedo ser yo, o alguien que tú puedas conocer. Entonces, lo que ve Salomón acá es una historia bastante triste, es algo bastante penoso. Ve a un hombre que no tiene ninguna relación humana, de ningún tipo, completamente solo. Esta persona, este trabajador, no tiene amigos, no tiene un socio comercial, seguramente no tiene una esposa, y el texto es bien claro y él dice que no tiene ni hijos ni hermanos. Quizás hijos y hermanos son las dos relaciones más importantes que un hombre podía tener en la época. No tener hijos, no tener herederos. Era bastante fuerte. Entonces, Salomón identifica a este hombre que trabaja para sí mismo. Y él se da cuenta de que este hombre nunca dejaba de afanarse. Jamás se llenaba con sus riquezas. Incluso, Salomón nos describe que él se hace una pregunta. ¿Para quién trabajo? Lo que Salomón está viendo acá es la vanidad encarnada, la vanidad en persona. Vanidad de principio a fin. Este hombre solitario trabajaba de sol a sol. Era una persona que jamás estaba satisfecha. Y esta persona cortó seguramente todas sus relaciones. Se privó de una vida familiar, de una vida en comunidad, con el fin de concentrarse en el único objetivo de su vida. ¿Cuál era?
acumular y acumular riqueza, ganar riqueza para sí mismo. Seguramente a este hombre jamás le pasó por su cabeza si lo que estaba haciendo valía la pena. Este hombre estaba sacrificando, haciendo demasiados sacrificios demasiado costosos para acumular ceros en su cuenta corriente, para llenar sus bolsillos de billetes. Es bastante interesante la pregunta que él se hace. ¿Para quién trabajo? Y me abstengo de las cosas buenas. ¿Y cuál es su respuesta? ¿O su posible respuesta? Para nadie. Este hombre solitario no tiene a ninguna persona con quien beneficiar de su trabajo. No tiene familia para dejar su herencia. Lo que él quiere es beneficiarse a sí mismo. Y él dice, porque me estoy privando de las cosas buenas. Su egoísmo, su egocentrismo, hace que él no sienta placer por el trabajo. Porque él vive esclavizado, no siente placer en los frutos de su trabajo. Porque no tiene con quién compartir. Su trabajo no estaba beneficiando a nadie. Entonces Salomón ve esta realidad y él dice, es vanidad, es vapor, es correr tras el viento. Este supuesto negocio ideal, en verdad era un negocio infeliz. Y esta es una advertencia para todos nosotros. Porque todos nosotros muchas veces vivimos y pensamos que con la única persona que podemos contar es conmigo mismo. Muchas veces creemos que solamente yo, siendo yo, voy a ser feliz. Lo que está haciendo el autor de Eclesiastés es poner sobre la mesa, queridos hermanos, la consecuencia de una vida aislada, la consecuencia de una vida egoísta, de una vida atrapada por la codicia. Está poniendo sobre la mesa esa adicción pecaminosa del trabajo. Vivir y trabajar, queridos hermanos, para uno mismo siempre termina siendo una pesadilla. Eclesiastés ya nos ha enseñado que el trabajo puede ser un placer, pero el problema es que estamos buscando el trabajo para propósitos egoístas. Entonces, queridos hermanos, para encontrar placer en nuestro trabajo, debemos hacernos la misma pregunta del versículo 8. ¿Para quién estoy trabajando? Hazte esa pregunta. ¿Para quién estoy trabajando? ¿Qué responderías tú? ¿Para mí o para el Señor? ¿Estoy glorificando al Señor o me estoy glorificando a mí mismo? ¿Me estoy beneficiando a mí mismo o estoy beneficiando al otro? Entonces, queridos hermanos, no hay una mejor manera que de vivir y trabajar. Y la Biblia nos dice lo siguiente: 2 son mejores que 1. Lo está diciendo Salomón del versículo 9 en adelante. Y aquí simplemente Salomón uno podría leer a primera vista y uno podría creer que está hablando de un matrimonio. Y muchas veces se ocupa este texto para eso. Pero no necesariamente. Obvio que si un matrimonio centrado en Dios es una prueba viviente de este principio. Claro que sí. Pero el predicador está pensando más allá de eso. Está hablando de las relaciones. Está hablando de comunidades, de relacionamientos. Entonces, de acuerdo con esta simple comparación, Salomón está diciendo, es mejor compartir nuestras vidas, nuestro trabajo, que hacerlo por nuestra propia cuenta. Tenemos que entender como iglesia y como hijos de Dios que nunca fuimos diseñados para ir solos en la vida, sino para siempre vivir en comunidad. Este es el plan de Dios desde el inicio. Es el plan de Dios para nuestras vidas y para servicio a Él. Vivir en comunidad. Por eso que cuando leemos en Génesis y vemos cuando Dios crea al hombre, le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces lo que va a hacer Salomón en los versículos 9 al 12 es contrastar una vida solitaria con una vida en comunidad, con aquel que tiene un compañero, con aquel que tiene un otro. Entonces Salomón quiere mostrarnos las consecuencias lógicas, naturales de vivir en comunidad, el de poder relacionarnos unos con otros. Y él dice que si yo vivo en comunidad o tengo un otro, voy a disfrutar mucho mejor el fruto de mi trabajo. Dice que si yo tengo un otro, voy a recibir la ayuda en los momentos difíciles de mi vida. Cuando yo estoy con otro, voy a sentir un confortamiento, ese apoyo. Cuando yo estoy con otro, podemos tener una defensa mutua en los momentos difíciles. Y es lo que nosotros experimentamos como comunidad cristiana, por ejemplo. Cómo el consistorio debe trabajar unido. Cómo el grupo de alabanza debe trabajar unido. El departamento infantil y todos los departamentos. Es beneficioso. Es una bendición. Cuán importante que en los momentos difíciles de nuestra vida podamos sentir el abrigo, el abrazo de un hermano. El ánimo.
En los momentos en que muchas veces el pecado nos ataca y caemos en tentaciones. Cuán importante esta comunidad cristiana de ayudarnos unos a otros, de defendernos unos a otros. Entonces Salomón lo que va a hacer en estos versículos es mostrar las consecuencias naturales de alguien que vive en comunidad y hace el contraste con aquel que desea vivir solo. Y si ustedes se percataron en el texto bíblico, Salomón termina con un tercero, en el versículo 12. Claramente continúa con esta idea. Si dos son buenos, bueno, tres es mucho mejor. Y claramente aquí Salomón seguramente no está pensando ni en Dios, ni en Jesucristo, ni nada por el estilo, pero sí podemos entender cuán importante que Jesús también esté en nuestras amistades, en nuestros matrimonios. Cuán importante que Jesús esté en medio de esta comunidad. Muchas veces le cantamos a los niños que Jesús es nuestro mejor amigo, pero muchas veces no es la realidad nuestra como adultos. Eso es para niños. Jesús tenía amigos en su ministerio. Cuando miramos la historia de la iglesia, ¿qué es lo que vemos en Hechos? Que ellos se animaban, se repartían las cosas, vivían en comunidad. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender que el ser humano, tú y yo, fuimos diseñados para vivir en compañía, como seres sociales. Si tú miras el texto del Antiguo Testamento, siempre hubo una preocupación por el prójimo, de amar al prójimo. Jesús no vivió un ministerio en soledad. Los primeros cristianos jamás fueron solitarios. Ellos compartían todas las cosas, tenían las cosas en común, vendían las cosas. ¿Para quiénes? Para las personas que tenían necesidad. Pablo siempre llamó a la iglesia a no buscar el interés propio, sino de buscar el interés del otro. Nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como miembros tenemos que trabajar juntos por el bien común. Por lo tanto, este punto de Salomón es bastante simple. Estamos hechos para relaciones comunitarias y significativas. ¿Por qué entonces matarse tratando de ganar y ganar y ganar dinero si muchas veces no tenemos con quién compartirlo? Salomón con esto está diciendo que las relaciones significativas incluso va a traer más gozo que el dinero. Salomón está diciendo con esto es que las relaciones significativas te van a dar cosas que el dinero jamás te va a dar. Cuando tú y yo somos bendecidos por el Señor y cuando tú compartes con el otro, ¿cómo te sientes? ¿No quieres compartir esa bendición? ¿O solamente lo compartimos en Facebook? Es una bendición, hermanos. Por lo tanto, la primera pregunta de autoexamen que tú y yo debemos hacernos es el siguiente. Si es el dinero, ¿está rompiendo nuestras relaciones significativas? ¿Está el dinero rompiendo relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres? ¿El dinero está rompiendo relaciones en la iglesia? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Entonces Salomón está diciendo, cuidado. Cuidado con tu egoísmo. Cuidado porque eso es vanidad. Y es mucho mejor vivir en comunidad. Lo segundo que nos va a enseñar Salomón es que perseguir el dinero como nuestra satisfacción carece de sentido. Fíjate lo que dice en el capítulo 5, del versículo 9 al 17. Este texto es bastante ideal para contrarrestar este materialismo, esta idea de dinero de la sociedad que muchas veces entra en la vida de la iglesia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va a comprar siempre queda con un gustito a poco. Siempre uno dice, me hubiese comprado el otro. Cuando uno va a comprar libros siempre digo, ¿qué libro escojo? Siempre tengo ese dilema. Y siempre me arrepiento. Que es lo peor. Siempre queda esa sensación de vacío. Porque así estamos funcionando, hermanos. Porque así es el corazón pecaminoso del hombre. Porque nuestro corazón siempre nos revela lo insatisfecho que estamos. Lo que Salomón va a hacer en estos versículos, queridos hermanos, es mostrar que esta idea de que el dinero, las posesiones, dan significado a la vida, es una idea completamente absurda. Es heaven, es inútil, es vapor. Fíjense las razones que él nos da. Primero, no importa cuánto dinero tengas. Las personas que siempre viven por el dinero jamás estarán satisfechas. Fíjense lo que dice el texto, versículo 10. Quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama la riqueza
nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. No importa el dinero que tú tengas. Las personas que siempre viven por el dinero, siempre van a estar insatisfechas. Siempre. Siempre queremos más. Y si ustedes se fijaron, Salomón no está dando ningún monto, ninguna cifra. Tengas mucho o tengas poco. Si tu corazón está en el dinero, jamás vas a encontrar satisfacción. Por lo tanto, el problema, queridos hermanos, no es cuántos ceros tengo. El problema no es si tengo mucha plata o no. El problema es tu corazón. El problema es mi corazón. El problema es que no estamos contentos con lo que tenemos. Todos nosotros hemos soñado con el trabajo que seguramente tenemos todos hoy. Siempre uno podía soñar, yo me gustaría tener este trabajo. Y cuando tengo este trabajo, ya no estoy satisfecho y quiero otra cosa. Soñé con un sueldo. Y ahora que tengo el sueldo, necesito un aumento de sueldo. Necesito un bono. Suave Bachelet. Acuérdese de mí. ¿Por qué? Porque estamos insatisfechos. Y la única manera, hermanos, de contrarrestar esto, de frenar esto, es que tú y yo nos contentemos con lo que Dios provee. Con lo que Dios provee. Ser contento con eso. En lugar de siempre ansiar más y más, el cristiano siempre está invitado a ser feliz con lo justo y necesario, incluso con menos a veces. ¿Por qué? Porque siempre estamos satisfechos ¿en dónde? En Dios. Fíjense la segunda advertencia de Salomón, dice el siguiente versículo, cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y quién gana su dueño con esto? Aparte de poder contemplar sus bienes. Seguramente Salomón aquí recibió un llamado de la ISAPRE ofreciendo el mejor plan. Quizás aquí Salomón recibió ahí un llamado de Movistar ofreciéndole un dúo, un triple pago, lo que sea. Aumenta, dice Salomón, aumenta los comensales, los parásitos, dijeron. La gente que ahí aparece no aparece nunca y cuando tenemos dinero, ahí salta. Amigo mío. Salomón está reflejando eso en versión traducción lenguaje actual, 2019. Eso es lo que está diciendo Salomón. Entonces, uno podría soñar con el dinero que tuvo Salomón, pero Salomón está diciendo cuidado, cuidado, porque muchas veces terminamos siendo engañados. Lo tercero que Salomón nos enseña es lo siguiente, versículo 12. El que trabaja tiene dulces sueños, aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico tanta abundancia le quita el sueño. Salomón está diciendo que las personas que aman el dinero por sobre todo, la única recompensa, el único beneficio, el único fruto, son más preocupaciones, es más ansiedad. Salomón está haciendo la comparación con un trabajador común. Dice que este trabajador común va a dormir bien, no importa si tiene mucho o tiene poco, no importa si coma mucho o coma poco, va a estar bien, va a dormir, va a descansar, porque sabe contentarse con lo que tiene. En cambio, la persona que ama la riqueza no va a poder dormir. ¿Por qué? Porque mientras está durmiendo o está acostado va a tener apetito, hambre de querer más, de querer más, de querer más. Y nunca va a poder descansar, nunca va a poder disfrutar. Entonces, Salomón aquí nos está diciendo lo siguiente. Si tú piensas que el dinero te va a traer una verdadera paz, eso es falso. Si tú crees que el dinero te va a traer un verdadero descanso, si tu Dios es el dinero, jamás vas a tener un verdadero descanso. Jamás vas a poder tener una verdadera paz. Cuidado. Si ustedes continuamos mirando el versículo 13 al 17, Salomón ahora ve el impacto que el dinero ocasiona muchas veces a las personas. Dice, he visto un mal terrible bajo el sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a sus dueños, pues se pueden perder en un mal negocio y a los hijos que tuvo no les deja nada. Fíjense lo que está diciendo acá. El dinero muchas veces, hermanos, los va a lastimar. Las riquezas acumuladas, retenidas, siempre terminan dañando, siempre termina atacándonos. Por lo tanto, el amor al dinero, ese egoísmo que tú y yo muchas veces tenemos,
pueden terminar dañando tu vida, pueden terminar dañando tu vida familiar, pueden terminar dañando tu vida de iglesia. El dinero también, Salomón nos está enseñando de que jamás nos hará sentir seguros. Fíjense en el versículo 14. Este hombre, en el versículo 14, de repente pierde todo. Y lamentablemente no deja nada para sus hijos. No deja nada. El dinero jamás nos hará sentir seguros. Debemos entender que el dinero jamás nos garantizará una base segura de felicidad. Salomón escribe algo bastante importante en Proverbios 23, versículos 4 y 5. Y dice lo siguiente, Salomón: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. Fíjense lo que está diciendo Salomón. Así son las riquezas. Se van. Le aparecen alas y se van como las águilas. Por lo tanto, esto nos conduce al versículo 15 y 16, que dice lo siguiente: al final se va tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se lleva de todo su trabajo. Y también esto es un mal terrible, que se vaya tal como vino. ¿De qué le sirvió tanto trabajar para nada? Tarde o temprano, queridos hermanos, vamos a dejar todo atrás. Y aquí Salomón está apuntando a Génesis 3. Y es lo que habla también en Eclesiastés 3. Que el ser humano, todo vuelve ¿a dónde? Al polvo. ¿Por qué gastar todo este esfuerzo para ganar tanto dinero cuando en verdad la muerte va a cancelar todos nuestros planes? ¿Va a derribar todas nuestras ganancias? ¿Para qué embobarnos en acumular y en acumular si todo al final del camino lo perderemos? Jesús siempre dijo, queridos hermanos, y recuerda esto, Jesús siempre dijo que debemos abstenernos de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Incluso cuando Jesús habla en la parábola del rico insensato, Jesús les dijo: preocúpense de ser ricos delante de Dios y no delante de vosotros mismos. Entonces, Salomón nos está advirtiendo, hermanos, cuidado. Y por último, Salomón concluye esta parte con una imagen bastante conmovedora en lo personal. Fíjense cómo termina este hombre o esta persona. Para colmo, toda su vida la pasa haciendo ¿qué cosa? Comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miserias. Qué terrible. Porque es interesante, porque en la Biblia, cuando vemos comida, es como una gran fiesta, un gran banquete. Es felicidad, es alegría. Pero ni siquiera eso este hombre va a poder disfrutar. Cuando el hijo pródigo vuelve a su casa, el padre ¿cómo lo recibe? Con un gran banquete. Porque eso representa la comida, un gran banquete. Pero ni siquiera este hombre puede disfrutar eso. ¿Por qué? Porque él va a comer en tinieblas, en oscuridad. Si tú y yo estamos atrapados por las riquezas, hermano, tú y yo vamos a terminar solos. Tú y yo vamos a terminar sin gozo en nuestras vidas. Y este es quizás el mayor peligro a la adicción al dinero, que el dinero siempre deja un vacío enorme. Lo que está haciendo el autor de Eclesiastés hasta el versículo 17 es mostrarnos cuán dolorosas son las consecuencias de una vida que cree que se fundamenta por el dinero. Enfermedad, dolor. Por lo tanto, yo veo el texto, hermanos. Yo leía el texto en mi casa y yo me preguntaba, ¿quiero terminar así? Y les paso la pelota a ustedes. ¿Quieren terminar así? ¿Queremos terminar así? Por ese amor al dinero que muchas veces tenemos. Por eso que la segunda pregunta de autoexamen que te quiero invitar a reflexionar es que si estás sufriendo alguna de estas consecuencias que Salomón describe acá, quizás sería interesante que tú te lleves esta parte, por lo menos esta parte, a tu casa y reflexiones. ¿En dónde estoy? ¿Cómo estoy viviendo esto? Estas son las consecuencias que estoy viviendo. Y una forma de abandonar, queridos hermanos, este tema, estas consecuencias, es aprender a mirar a nuestro alrededor y ver lo que tenemos y contentarnos con lo que tenemos. Tenemos que aprender a mirar y a caminar ¿hacia dónde? Hacia la eternidad, hermano. Cuando tú y yo entendamos que estamos caminando hacia la eternidad, seguramente vamos a viajar con unas maletas bien sencillas,
con maletas bien ligeras, porque entendemos que nosotros vamos hacia la eternidad, hermano. Por último, el tercer y último principio que nos enseña Salomón, luego de advertirnos el tema del dinero, de las relaciones significativas y de las consecuencias que podemos tener, Salomón termina con una esperanza también hacia nosotros, para con nosotros. Salomón va a decir del capítulo 5, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 2, nos va a enseñar que debemos contentarnos, debemos tener gozo en todas las cosas que Dios nos ha dado. Si ustedes se percataron en el texto bíblico, el autor de Eclesiastés no menciona a Dios. Y de repente, del versículo 18 al versículo 20, comienza a mencionar a Dios. Y varias veces. No solamente una vez, sino que repetidas veces. ¿Y por qué, hermanos? Porque el autor de Eclesiastés entiende que cualquier disfrute que podamos desear o encontrar siempre debe estar centrado en Dios. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Sin Dios, nuestra vida es miserable. Especialmente, como estamos viendo, si estamos viviendo por dinero. Pero cuando conocemos a este Dios alegre, a este Dios dador, incluso el dinero, hermanos, va a ser una bendición. Parece que Salomón se está contradiciendo. Pero fíjense, ¿de dónde viene este disfrute? ¿Cuál es la fuente de disfrutar? Viene de Dios. Tenemos que entender que todas las cosas vienen de Dios. Tenemos que entender que el disfrutar las cosas no están en las cosas. También viene de Dios. El disfrutar las cosas, hermanos, no están en las cosas. Que si yo me compro un iPad voy a disfrutar porque el iPad trae el disfrutar. No, hermanos. Es Dios que nos da la capacidad de disfrutar las cosas que Él nos da. Porque si ustedes se percataron en el capítulo 6, Salomón nos va a decir que la satisfacción no está garantizada. Fíjense lo que está diciendo el capítulo 6, los primeros versículos, los primeros 3 versículos. Dice, también he visto bajo el sol un mal terrible y muy común entre los hombres. Hay gente a la que Dios les da riqueza, bienes y honra, y le cumplen todos sus deseos. Y dice, nada les falta. Punto. Pero Dios, ¿qué dice? No le da facultad de disfrutar todo ello. ¿Quién da las cosas? Es Dios. ¿Quién da la capacidad de disfrutar las cosas? Es Dios. Este hombre que aparece en el capítulo 6 tiene todo. Parece tenerlo todo. Sin embargo, por alguna razón, este hombre no disfrutó todo lo que tenía. Por lo tanto, hermanos, del versículo 18 al versículo 20, está el centro de todo este pasaje, de todo este texto bíblico. Y es que debemos encontrar el disfrute en las cosas cotidianas de la vida. Fíjense lo que está diciendo el versículo 18 y 20. Dice, pero algo bueno he visto, y es que no hay nada mejor que cosa. Comer y beber y gozar cada día de nuestra vida del fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. Esa es la herencia que de Dios hemos recibido. Comer y beber, hermanos. Qué simple. Aquí Salomón no está hablando de un iPhone X, no está hablando, Huawei ya no, ya, porque parece que ya Huawei ya no. No es la sensación. Del último auto, no está hablando nada de eso, sino que las cosas cotidianas de la vida. Salomón está diciendo que nuestros días están contados en esta tierra. Sí, es verdad y no podemos hacer nada. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo estos días? Salomón está diciendo, no es necesario ser millonario, hermanos, para ser felices, para disfrutar nuestro día, para disfrutar de nuestras casas. No es necesario, no es una regla. Incluso si ustedes se percataron en el versículo 19, incluso Dios muchas veces puede bendecirnos con una buena situación económica. Pero ¿cómo debemos entender esto? Como un regalo de Dios, como un don de Dios. Dejemos de perseguir la riqueza como un fin en sí mismo. Cuidado, hermano, porque esto nos va a conducir a la ruina. Debemos aceptar lo mucho o lo poco que tenemos
cualquier tipo de riqueza como un regalo, a aprender a disfrutarlo, a comer de él, incluso a ayudar a otros. Aquí Salomón nos está poniendo dos opciones. O persigue las riquezas que te van a llevar a una miseria, o comienzas a disfrutar los dones que Dios te ha dado. Y ojo, es lo mismo que enseñó Jesús tiempo después. Tú y yo no podemos servir a dos señores. Porque o amarás a uno y odiarás al otro. Jesús nos advirtió que la vida no consiste en la abundancia de las posesiones. Jesús en Juan 6 dicen trabajen, pero no para la comida que perece, sino para la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Jesús siempre hizo el llamado de buscar primeramente, ¿qué cosa? Su reino y su justicia. Y nos va a dar las mismas cosas. Porque Jesús sabía perfectamente que Dios, todas las cosas que nos da, vienen de Dios, son regalos de Dios, es por misericordia de Dios. Dios sabe la situación que podemos estar pasando ahora. Por eso Jesús enseñó que un hombre rico va a ser difícil que entre al reino de los cielos. Porque lo que Jesús quería transmitir con esto es que debemos entender la necesidad que tenemos de Él. Jesús con esta enseñanza de que el hombre rico no va a entrar al reino de los cielos quiere decirnos que tenemos una necesidad de Él y mostrarnos que las riquezas no pueden ser definitivas en nuestras vidas. No pueden ser el fundamento de nuestras vidas. No pueden ser nuestro redentor, no pueden ser nuestro Mesías. El dinero no puede ser nuestro Salvador. No puede. ¿Quién es así? Dice Salomón. Versículos 3 al 6. ¿Qué dice? Una persona que es así, una persona sola. Incluso, dice Salomón, un abortivo, un bebé que no alcanzó a nacer, es mejor que esa persona. Cuático Salomón, ¿no? Fuerte Salomón. ¿Quién es así? Un abortivo es mejor que él. ¿Por qué? Porque este bebé que no alcanzó a nacer no va a experimentar lo que este hombre está experimentando. No va a tener esas luchas. Incluso las personas que sufren la pérdida de este bebé van a ser mucho más sinceras que las personas que van al funeral de este otro. Queridos hermanos, entendamos. El Señor con esto nos está diciendo que nuestro corazón fue hecho para encontrar satisfacción en Dios. Nuestro corazón fue hecho para encontrar satisfacción en Dios. Ninguna cantidad de dinero, ni todo lo que puedas comprar o consumir, va a llenar nuestro corazón. Lo que Salomón está haciendo acá es exponer nuestra necesidad de Dios y llevarnos a Él. El dinero, las cosas, son efímeras y jamás van a lograr satisfacer esa necesidad que tenemos de Dios. Y claramente esto demuestra que todo carece de sentido sin Jesús. Porque Jesús es el antídoto final para todo tipo de materialismo. Por eso ahora yo les paso la pelota a ustedes. ¿Estamos satisfechos en Jesús? Fíjense cómo termina Salomón esta parte, versículos 10 y 12 del capítulo 6. Porque ahora Salomón nos lleva a reflexionar a los primeros capítulos del Génesis, incluido a la caída. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es polvo. Y siempre Salomón y el autor de Eclesiastés hace esta vinculación entre hombre y polvo. Siempre hay una vinculación. ¿Por qué? Porque Adán trató de lidiar con Dios, que es mucho más fuerte que él. Fíjense lo que dice el versículo 10. Lo que ahora existe, hace mucho que recibió su nombre. Y sabemos que los mortales no pueden contender con quien es más poderoso que ellos. Versículo 11. Cuando aumentan las palabras, aumenta la vanidad. ¿Y qué ganamos los mortales? Fíjense las preguntas que se hace acá. ¿Cómo saber qué es lo mejor para nosotros? ¿Cómo saber qué es lo mejor para nosotros? En los contados días de nuestra vana vida, por la que pasamos como una sombra. ¿Quién nos puede decir lo que habrá de suceder bajo el sol después de nuestra muerte? ¿Quién puede responder a esas preguntas? Solo Dios puede decir lo que va a suceder con nosotros. Salomón nos transporta, nos lleva a la idea inicial, a esa relación que había en el paraíso, de satisfacción plena en Dios. Y quien puede responder toda esta incertidumbre, hermanos, es Cristo.
Nosotros pensamos que nuestro corazón vacío y roto puede ser llenado por cualquier cosa. Pero debemos entender que el vacío que tenemos en nuestras vidas y el quebrantamiento que tenemos en nuestras vidas jamás va a ser arreglado por nosotros mismos, sino solamente por la obra salvífica de Jesucristo en la cruz, que se levantó de entre los muertos para perdón de nuestros pecados, para darnos libertad y para darnos un nuevo corazón. Solo así, hermanos, solo así vamos a poder perseguir el designio original de Dios para nuestras vidas. Quiero concluir con lo siguiente. Hermanos, el Evangelio transforma todas nuestras vidas. Toda nuestra vida es transformada por la verdad del Evangelio. Y cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo siempre nos dirige a las ideas básicas de la creación. Cuando entendemos que la obra de Jesucristo es suficiente para nuestras vidas, vamos a comenzar a contentarnos. Vamos a comenzar a ser generosos. ¿Sabes por qué muchas veces no estamos contentos y por qué muchas veces somos tacaños? Pregúntate, ¿cómo es tu relación con Cristo? ¿Es Cristo suficiente para ti? Por eso que Pablo en Efesios 4, cuando habla como de las consecuencias del Evangelio, de la redención en los hombres, dice que el que era ladrón ya no robe más, sino que trabaje de manera honesta con sus propias manos, para que tenga algo con quien compartir. Fíjese qué bonito. Para que él pueda compartir con cualquier persona necesitada. Si hay alguien que amaba el dinero en los tiempos de Jesús, quizá era Zaqueo. Y cuando Zaqueo se encontró con Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Devolver todo y compartirlo con el otro. Fue generoso. Estaba contento con lo que tenía. Y él se dio cuenta de que el exceso que él tenía podría dañar su vida, su corazón. Con la libertad que tenemos en el Evangelio, podemos también recuperar el designio de Dios para con nuestro dinero. Lo que significa que ya no somos más tacaños, de que ahora podemos trabajar para proveer a nuestras familias, de dar generosamente a los demás. El Evangelio motiva todo esto, hermanos. Cuando el Evangelio es una realidad en tu vida, tú no vives como el hombre que describió Salomón. Tú no puedes vivir así. Si tú dices creer en Jesucristo y que Jesucristo no tan solo es tu Salvador, sino también es tu Señor, tú no puedes estar viviendo así. Yo no puedo estar viviendo así. Porque el Evangelio motiva todo lo contrario. Por eso que Pablo nos recuerda el Evangelio, lo básico del Evangelio, que dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo ricos, se hizo pobre, para que con sus pobrezas ustedes fueran enriquecidos. Hermanos, el Evangelio nos transforma en personas que disfrutan profundamente lo que tenemos y que generosamente satisfacen también las necesidades de los demás. ¿Es esta tu realidad? ¿Es esta mi realidad? Yo aquí quiero terminar con este autoexamen. ¿Es Cristo suficiente en tu vida o estás tratando de llenar tu corazón con otras cosas? Cuidado con el dinero, hermano. Con todas las bendiciones que Dios nos ha dado, podemos disfrutarlas, sí. También debemos ser generosos. Así que cuidado, si el dinero está rompiendo tus relaciones significativas, ojo ahí. Si estás sufriendo alguna de las consecuencias que Salomón describió en el capítulo 5, ojo ahí. ¿Estás contento con lo que Dios te ha dado? ¿Estás pleno? Que el Señor nos ayude, hermano. Seguramente que si nos ponemos a reflexionar, lo que debemos hacer es doblar nuestros corazones, nuestras rodillas y pedirle perdón al Señor. Porque lamentablemente muchas veces son otras cosas que llenan nuestro corazón. Así que, ¿les parece si tenemos un momento personal con el Señor y oramos para que Cristo y su obra sea lo suficiente para nosotros? Oremos al Señor. Te pedimos perdón, oh Dios.